Hola amigos de Satel Televisión, volvemos con nuestro programa La Guillotina, conducido por Humberto Pérez, y me complace el día de hoy presentar a un joven, un muchacho. Bueno, para mí es un muchacho porque yo soy un hombre que paso los 60 años, pero uno de los muchachos y los jóvenes brillantes que han surgido en esta nueva generación, que se han echado en la espalda la tarea de decir la verdad. En el caso de Rafael Aita es más conocido ya en el mundo de los medios, de las redes, como el Capitán Perú. Una persona que se ha dedicado a contarnos la verdadera historia del Perú y no la cantidad de mentiras que los indigenistas, los izquierdistas, los antropólogos y sociólogos de izquierda han querido antojadizamente meternos en el cerebro de los peruanos para crear discordia entre nosotros. Hola Rafael, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo tu presencia, la verdad que me he quedado asombrado de tu sinceridad, tu sencillez, tu proactividad para venir. De manera que yo me siento muy halagado de tenerte presente el día de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias. También encantado de estar aquí en tu programa, especialmente para hablar de temas que muchas veces por mucho tiempo se ha dejado de lado, como es el de nuestra historia, y que el día de hoy vemos que estamos pagando las consecuencias. Yo te quería mencionar lo siguiente. Nosotros por lo general interactuamos bastante con los invitados, pero yo creo que hoy en día, el protagonista de este programa vas a ser tú. Quiero aprovechar estos pocos minutos que tenemos por la televisión, es muy mezquina, para que nos cuentes la verdadera historia del Perú. Cómo se inicia la llegada de los españoles, cómo se desarrolla ese sincretismo religioso y toda esa integración con el Reino de España, y cómo realmente fue la vida en el Perú en esos tiempos, cosa que nos han ocultado y nos han tergiversado, como mencioné, gente antojadiza que ha querido distorsionar la verdad de la historia, ¿no? Tremendo tema para resumirlo en pocos minutos, porque, vamos, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál de todas las falacias, mitos, exageraciones, tergiversaciones que nos han enseñado abordamos? Comenzamos diciendo de que los incas jamás fueron derrotados por las armas y que más bien fueron los principales aliados del rey de España, que la conquista se hizo más por alianzas que por la fuerza, o que el rey de España recibió el título de Inca, cosas que nos comienzan a volar la cabeza, ¿no? Y los peruanos, los habitantes del imperio, también recibieron títulos nobiliarios en Europa, ¿no? Y recibieron títulos nobiliarios y se casaron con las principales familias de Europa, ¿no? Y ese es, claro, lo que pasa es que el gran problema es que se nos cuenta esta historia que ya debe dejar de decirse, que con Atahualpa se acabaron los incas, los mataron a Atahualpa y se acabó su estirpe, su linaje, y bueno, los que sobrevivieron, si sobrevivieron, pues vivieron como esclavos o vivieron en el anonimato. Nada más lejos de la realidad, porque justamente algo que se le debería reconocer a Pizarro, que también tanto se le odia y se le ha sacado su estatua en la Plaza de Armas, es que Pizarro, a diferencia de Cortés, que en México no nombró un nuevo Tlatoani, Pizarro sí buscó un nuevo inca, que fue primero Tupahualpa, ¿no? Toparpa, que vivió pocos meses, y luego Manco Inca. Manco Inca hace una alianza con Pizarro gracias también a Atahualpa, porque Atahualpa había sido el que realmente cometió el genocidio, tanto que les gusta hablar sobre el genocidio de la conquista. Si vamos a hablar de un genocidio de la conquista, lo hicieron los generales de Atahualpa en el Cusco. Quisquis y Chalcuchímac arrasaron con la panaca de Huáscar. Mataron a todas sus mujeres y a sus hijos delante de sus ojos. O sea, fue una cuestión crudísima lo que hizo Quisquis y Chalcuchímac en Cusco. Y es por eso que cuando Atahualpa es ejecutado, en Cusco lo celebran. O sea, justicia divina, ¿no? Y Manco Inca, que había huido de esta masacre de Cusco, regresa a Cusco como aliado de Pizarro, donde dicen las probanzas toledanas que Pizarro o los españoles fueron recibidos con holgura, que en el lenguaje de la época significa que fueron recibidos con fiesta. Alegremente, ¿no? O sea, claro, el día de hoy se dice, no fue conquista, fue invasión, ¿no? No sé si a un invasor lo recibes con música y bailes en tu casa. Pero eso es lo que pasó con Pizarro en el Cusco. Claro, el problema es cuando Pizarro sale de Cusco, porque sus hermanos no tuvieron su astucia, su olfato político, y ellos sí pues fueron unos bárbaros, unos salvajes, ¿no?
cometieron toda una serie de abusos con Manco Inca, y aquí es cuando Manco Inca decide sublevarse, ¿no? Se escapa de Cusco, se levanta en armas, manda un cerco en Cusco, manda un cerco a Lima. Pizarro estaba como loco diciendo: ¿qué han hecho mis hermanos acá? Lo sabemos porque en esa época escribe cartas a Panamá, cartas a Almagro en Chile, cartas a donde sea diciendo: acá no, ¿qué ha pasado? Que nos van a matar a todos. Y es ahí donde le salva el pellejo todas estas etnias que estaban a favor de los españoles. Ahí le salva el pellejo los huaylas, los huancas, los chachapoyas, los cañaris, que se enfrentan a Manco Inca. El mismo Paullu Inca, que era hermano de Manco Inca, mantiene su alianza con los españoles. Entonces, hubieron panacas en Cusco que apoyaron a los Pizarro. Manco Inca se retira a Vilcabamba y su hijo, Zairi Túpac, segundo Inca de Vilcabamba, es el que firma un tratado, una alianza con el virrey Hurtado de Mendoza, ¿no? Entonces, al final, los incas por las armas no fueron conquistados, sino fue Zairi Túpac primero y Titu Cusi Yupanqui segundo, que deciden terminar la guerra, aliarse con el virreinato, con el gobierno de España, en gran parte, porque muchos dicen: es que fueron traidores, ¿no? Pero en gran parte por también un olfato político. Vamos, el virreinato ya estaba, yo tengo que hacer sobrevivir la cultura andina, vamos a hacerlo por la alianza antes que por las armas. Por la negociación de Paullu Inca, que como dije, seguía siendo reconocido como Inca en Cusco, y lo paseaban con su litera en las calles de Cusco, y cuando pasaban los españoles se quitaban el sombrero, porque lo reconocían como un príncipe cusqueño. Acá pues cuando nos cuentan, ¿no?, que los españoles despreciaban a los incas y los humillaban, y tiene después que Paullu Inca, el español se sacaba el sombrero y se agachaba delante de Paullu Inca. Cosa que yo no entiendo por qué un indigenista no lo cuenta, ¿no? O sea, si el indigenista realmente quiere reivindicar la cultura andina, bueno, pues mira, ahí lo tienes, ¿no? Entonces Paullu Inca negocia con su sobrino, con Zairi Túpac. Zairi Túpac llega a Lima con una corte de más de 300 siervos, o sea, llega como un inca. Es recibido en Lima con fuegos artificiales, ¿no? ¿Tú te imaginas eso? Un inca entrando a Lima con fuegos artificiales de fondo. En el 13 de enero, ahorita, por las fiestas de Lima, la Municipalidad de Lima acaba de, por primera vez en la historia, representar la llegada de Zairi Túpac a Lima. Y muchos vieron eso y dijeron: esto es fantasía, esto es anacrónico, esto es un invento. Porque ¿qué hace un inca de la mano con un virrey y con el arzobispo? ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó con Zairi Túpac. Pues lo que pasa es que eso no nos enseña como si no hubiera existido. Se veían como pares, ¿no? Como pares. No como súbditos. Así es. Incluso Felipe II, rey de España, le escribe una carta a Manco Inca donde le dice, esta carta debería enseñarse en todos los colegios, donde le dice: he sido informado que algunos de mis súbditos han cometido abusos en su contra. Yo os ruego que te pongas a recado de Blasco Núñez de Vela, que os dará un buen tratamiento. El rey de España le dice: yo os ruego. O sea, como hablándole un par a otro rey, de igual a igual, ¿no? No un súbdito, no un pobre indiecito que lo consideraba menos. Entonces sí, pues, era esta alianza de pares, y es aquí donde las panacas consolidan su alianza con España y reciben títulos nobiliarios, escudos de armas, privilegios. Vivieron como nobles durante el virreinato. A la hija de Zairi Túpac le dan el marquesado de Oropesa y la casan con el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Y su hija, que era, mira estos apellidos, Ana Lorenza de Loyola Inca, se casa con Juan Enríquez de Borja,
que era la familia Borja de los duques de Gandía, de San Francisco de Borja y del Papa, el famoso Papa Borgia. Entonces, oye, hay que recordar que las castas religiosas tenían casi el mismo nivel que el rey, ¿no? pero es que era la corona de la iglesia. Así es. Y tú ves que en el Perú se unieron las tres coronas. Porque en este árbol genealógico que se arma de la hija y la nieta de Saidi Tupac, con la casa de Borja, la casa de Borja era descendiente de la casa de Trastámara, porque la madre de San Francisco de Borja era Juana de Aragón, de los reyes de Castilla y de Aragón. Entonces se une en un mismo árbol genealógico la corona de los reyes de España, la corona de la iglesia, porque había dos papas en ese árbol genealógico y dos santos, con la corona del Inca, en un mismo descendiente que era el Marqués de Oropesa, que era como reconocido como el descendiente del Inca. Y eso tenía, por cédula real de 1545 de Carlos V, equivalencia con los grandes de España. O sea, era una nobleza a la par de la nobleza de los grandes de España. Y vivieron como tales, y mantuvieron sus palacios, ¿no? Como Pauyo Inca, que vivió en el palacio de Colcampata, que él y sus hijos, Carlos Inca, y dicho sea de paso, con esas tierras se hace la primera parroquia de Cusco, que la primera parroquia no la hizo un español ni un cura, la hizo un inca, que es la parroquia de San Cristóbal, en honor a Cristóbal Pauyo Inca, que era el hijo de Huayna Cápac, bautizado y convertido al cristianismo, y su hijo Carlos Inca es el que funda la parroquia de la Virgen de Guadalupe. Fieles católicos que pusieron sus tierras para hacer las primeras parroquias e iglesias, y que por ello se les permitió agruparse en una institución que era el Consejo de los 24 Electores del Inca, que era los representantes de las 12 panacas cusqueñas, que se reunían una vez al año y elegían al alférez real del Inca, que salía en procesión llevando la borla del Inca sobre la cabeza, la mascapaicha, y en la mano derecha el estandarte del rey de España. O sea, qué mayor muestra de unión, de sincretismo, que al descendiente del Inca, con apellido noble de las panacas, uno de ellos, Marcos Chihuantopa Inca, que él mismo se describe en su cuadro como alférez real del Inca por la gracia de Dios, y que salía portando el estandarte del rey y la borla del Inca por las calles de Cusco. Sincretismo puro, ¿no? Es que eso era el Perú. Esa unión, esa alianza era lo que conformó los inicios del Perú y que es la esencia del Perú hasta el día de hoy. Y que deberíamos estar orgullosísimos de eso, porque era la unión de los dos imperios más grandes de cada continente, y que esos dos imperios tenían su esencia en nuestras tierras y no lo han cambiado por decirnos: no, ustedes fueron humillados, oprimidos, los esclavizaron, los saquearon y los robaron. Por Dios, era todo lo contrario, porque si nosotros vemos los cuadros que se hicieron esos incas nobles, aparecían como cualquier noble europeo, pero con las insignias imperiales del Inca, ¿no? Con la mascapaicha, con el sol de oro en el pecho. Esa unión, pero orgullosos de la herencia que tenían, y que nos lo ocultan, ¿no? O sea, nos borran 300 años de historia andina, de la que podríamos estar orgullosísimos y de la que podríamos ver lo grande que fue el Perú y lo grande que fueron los incas dentro del Perú, y nos lo borran, nos enseñan y nos dicen: no, ahí solo hubo esclavitud, abuso y muerte. Y solamente se menciona el tema de la mita y solamente se menciona el tema de la mita y los obrajes, que la mita, el 70%, según los estudios, era voluntaria. No, porque dicen: sí, que se iban a los pueblos y se llevaban a los jóvenes. El 70% de los mitayos eran voluntarios. Y tú dirás: oye, ¿quién se iría a meter ahí?
Pero ¿sabes cómo pagaban? Le pagaban mejor que a los mineros alemanes. Entonces, claro, si lo vemos al día de hoy, al presente, obviamente pues la mitad pues era brutal y la gente sí se moría por envenenamiento y por enfermedades, pero la minería, compáralo con la minería de la época. O sea, tú buscas la minería en Inglaterra, no en el siglo XVI, en el siglo XIX, cuando fue la primera revolución industrial. Las minas de carbón usaban niños en las minas de carbón. Nada más grave que lo que pasaba en el resto del mundo. Era la tendencia de la época. Es que incluso yo diría que en el resto del mundo era más grave, porque en Europa se usaban niños en la minería. En el Perú estaba prohibido. Niños y mujeres embarazadas. No podían ser mineros. En Inglaterra sí. Ahora, ¿tú te has preguntado qué cosa es lo que motiva? Yo tengo una tesis, ¿ah? Pero primero quiero escuchar tu opinión. ¿Qué cosa es lo que ha motivado que a través de estos 300 años grupos de personas se hayan dedicado a este tipo de barbaridades como es el de distorsionar la historia? Yo creo que es un tema de fomentar, digamos, promover el rencor, el resentimiento, la envidia, ¿no? Eso es todo lo que ha habido. Pero ¿qué es lo que opinas tú? O sea, ¿qué es lo que ha motivado a estos enfermizos historiadores, enfermizos antropólogos, enfermizos sociólogos a distorsionar la verdad, haciéndonos un tremendo daño a los peruanos? A ver, yo ahí haría una gran diferencia, con un quiebre muy claro en el siglo XX. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de historiadores, sociólogos, antropólogos, la discusión sobre cómo fue el virreinato es desde el siglo XIX, incluso con la independencia, en donde ya existía pues un antihispanismo y corría una leyenda negra contra los españoles, pero esto estaba en círculos académicos, lo cual está bien que se discuta. Obviamente los intelectuales tienen que poner sus ideas sobre la mesa y ponerse a debatirlas. Así que por ahí hasta me parece saludable. Y de repente también producto del hartazgo, el cansancio que siempre se da en estos procesos, digamos. Claro, por supuesto, ¿no? Sí. El verdadero cambio, digamos el punto de quiebre, fue cuando en la década de los 70s, estas ideas entraron a la reforma curricular dentro del gobierno militar de Velasco. Porque la población no recibía este discurso. Se enseñaba otra historia antes de Velasco en los colegios. Y Velasco hizo una reforma curricular de la que muy poco se habla ahora. Porque mucho se habla pues de la reforma agraria y del impacto económico y de la industria que teníamos, la industria azucarera de la costa y la industria pesquera. Pero no se habla de la reforma curricular donde se metió una dialéctica de lucha de clases y donde se nos comenzó a decir que los españoles vinieron a robar, a saquear, a invadir al pobrecito indígena oprimido y explotado y que desde ahí hay que reivindicarlo dentro de todo este plan político que tenía Velasco. Pero claro, Velasco lo hizo hace 50 años. Pero desde entonces ningún gobierno se preocupó por revisar eso, ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, ni Alan 1, ni Alan 2, ni Fujimori, ni Belaunde, ni nadie lo dejó, lo cambió. Y claro, es el discurso que hemos recibido nosotros. Es la imagen del Túpac Amaru anticolonial que crea Velasco, muy distinto al Túpac Amaru histórico, dicho sea de paso, que nos mete la dialéctica de una forma, incluso yo diría, politizada, porque podemos usar distintas metodologías de la historia para hacer el análisis en círculos intelectuales, pero otra cosa muy distinta es cuando un chico de colegio vienes y le dices, sí, bueno, los incas fueron grandes y maravillosos, pero vinieron 200 españoles y los mataron a todos y nos mantuvieron 300 años en esclavitud. Eso es
veneno, eso es una herida en nuestra autoestima nacional. ¿Y tú sabes cuál ha sido el resultado nefasto después? Yo tengo 63 años, de manera que por lo menos 50 de ellos he vivido bajo esa reforma educativa, ¿no? El resultado más extraordinario que consiguió esa reforma fue convertir a los jóvenes y niños del Perú en los más brutos de América Latina. Esa es la realidad. Las pruebas PISA, puede sonar fuerte lo que digo, es duro, pero nos mantiene en un nivel verdaderamente lamentable, ¿no? Sí, pero yo diría que incluso la ignorancia se soluciona enseñando y aprendiendo, pero el sentirse menos, verdad, ¿no? La humillación, el sentirte humillado, ¿no? El sentirte vejado. Y lo dice María Rodorowski en palabras más duras que las mías. Hay una entrevista a Rodorowski donde ella dice: nos enseñan una historia que nos acompleja. Porque el que te digan que el imperio incaico, con toda su grandeza, sucumbió por 200 españoles más pertrechados, nos acompleja. Y ese es el freno mental que tenemos muchos peruanos, de ver lo nuestro como inferior, de sentirnos avergonzados de lo peruano, porque al final todo lo peruano y lo incaico y lo andino fue destruido, saqueado, robado de la peor manera. Entonces, claro, eso nos minimiza, que creo que incluso es peor que la ignorancia, y nos abre una herida que termina en enfrentamientos, en odios, a buscar culpables. Y no la verdad. Y no la verdad, así es. Ok, mira, Rafael, yo considero de que dije que yo tenía una teoría, una tesis sobre qué es lo que está pasando. Desgraciadamente en el Perú, pues como tú lo mencionabas, con el inicio de la reforma educativa, se comienza a adoctrinar a los jóvenes en lugar de educarlos. Así es. ¿No? Y se les mete una ideología venenosa, de resentimiento, de búsqueda, digamos, de la revancha, que no debiera ser. El Perú es una sociedad maravillosa, tiene una sociedad maravillosa, con unas herencias culturales y ancestrales que deberíamos ayudar a sumar esfuerzos para poder mejorar, y sin embargo siempre se los ha estado separando, dividiendo, alejando, ¿no? Sumar esfuerzos para recuperar nuestra historia. Yo necesito ir a una pequeñísima pausa comercial, Rafael, y muy pequeña. Voy a pedirle por favor a Controles, porque de verdad que este es un tema demasiado interesante y que puede cambiar la historia del Perú realmente, si la conocemos como debe ser. Vamos a una pausa y volvemos desde su programa La Guillotina por Satel Televisión. Sacia tu sed con el toque puro de Agua Pradinet. Contáctanos al 93.757. Yo tomo Agua Pradinet. ¿Eres un empresario o emprendedor y buscas soluciones prácticas para tu negocio? Soy la doctora Lucía Gómora y estaré todos los martes y jueves a las 6:30 p.m. esperando tener un programa legal especial para ti con Quórum. Muy pronto por Satel Televisión, más que una señal. Satel Televisión, más que una señal. Calma la sed con Agua Pradinet. Contáctanos al 93.757. Yo tomo Agua Pradinet. Como lo venías esperando, hay mucho deporte en 2024 y lo podrás ver en Satel Televisión. Más con una señal.
Satel Televisión, más que una señal. Volvemos con La Guillotina en proceso de perfeccionamiento por su canal Satel Televisión. No se olviden que Satel Televisión es más que una señal y que pueden encontrarnos en www.sateltelevisión.pe y en las redes, en Facebook y YouTube. Rafael, quiero que ahora pasemos al presente. Quiero que me cuentes las experiencias que te ha tocado vivir con estas interacciones que has tenido con historiadores, periodistas latinoamericanos y cómo ellos le dan el auténtico valor al Perú sin dejar de olvidar una experiencia como la que nos tocó vivir en las Olimpiadas del año 36 cuando los peruanos humillamos a Adolfo Hitler. Esas son las cosas que los peruanos hemos sido capaces de hacer. Humillarnos a Adolfo Hitler por la chanchada que nos hizo en el partido con Perú-Austria y que tomó la decisión la delegación peruana de retirarse de la Olimpiada. Los peruanos cuando nos decidimos a hacer historia la hacemos. Cuéntame esas experiencias que he tenido con estos profesionales, estos historiadores latinoamericanos y las cosas que te han contado, como por ejemplo el caso de Artigas y Belgrano, ¿no? Sí, sí, precisamente esto nace a raíz de un artículo de don Patricio Lons, que escribe pues todo un texto que habla sobre la peruanidad de los argentinos, en donde, bueno, basándose también en los lazos que se mantuvieron hasta la Guerra de las Malvinas y que el Perú fue el único que los ayudó, pero dice, esto se remonta a que Argentina fue Perú. Y claro, lógicamente, no solamente Argentina, Uruguay, Perú, Chile. ¿o fue el imperio de los incas y luego el virreinato del Perú? Fue el virreinato del Perú. Okay. Claro, es que a nosotros se nos muestra el mapa del Perú, del virreinato, a partir de 1776, que fue con las reformas borbónicas. Pero antes de eso, el Perú, por unos 150 años, si nosotros vemos su mapa, era desde Panamá hasta la Patagonia. Panamá era el Perú, Colombia, Ecuador. Eran capitanías solamente, ¿no? No, las capitanías eran audiencias. Audiencia, ¿no? Porque la capitanía era Venezuela, ¿no? Chile después se convierte en capitanía. Pero la audiencia de Quito, ¿no? Las audiencias eran organizaciones políticas dentro del virreinato del Perú, que era todo. Desde Panamá, o sea, nuestro mapa era todo el subcontinente, lo que en España se llamaba la América Australis, ¿no? La Sudamérica, el nombre de Sudamérica de la época. Esto se rompe con las reformas borbónicas, primero en 1717, cuando se crea el Virreinato de Nueva Granada, y luego la de 1776 con el Virreinato del Río de la Plata, pero los que nacieron antes de 1776, como Belgrano, como Artigas, héroes de la independencia argentina, y uruguaya, nacían en su partida de nacimiento nacidos en los reinos del Perú. Porque es que todo eso era Perú. Y eso era pues parte de la grandeza que no se nos ha contado y que de alguna manera los peruanos la sentimos, porque siempre existió ese sentimiento paternalista, ¿no? Paraguay lo mismo. Paraguay tiene una bandera de uno de sus estados que es igualita a la del Perú, solo que verde, gracias a que Perú también los apoyó en la guerra al Chaco. Lo mismo con Argentina, lo mismo con Colombia, o sea, siempre el Perú ha tenido este sentimiento paternalista, porque de alguna manera sabemos que todos fueron el Perú que se creó el 20 de noviembre de 1542 por cédula real de Carlos V, que crea el Virreinato del Perú con esas fronteras. Y claro, también nos lo han ocultado, no solamente en grandeza en cuestión territorial, en el tema económico. La primera moneda global de la historia fue el real de A8. Si tú tenías reales de A8 y hablabas español, tú podías comerciar desde Alaska
hasta la Tierra del Fuego y desde Filipinas hasta España. Y el real de 8 se acuñaba también en la Casa de Moneda de Lima, en la Casa de Moneda de Cusco y en Potosí. Es como si el día de hoy el Banco Central de Reserva tuviera la capacidad de imprimir dólares. ¿Te imaginas la economía que seríamos si imprimiéramos dólares? Bueno, ese era el Perú en el virreinato. Porque los reales de A8 impresos o acuñados en el Perú se han encontrado incluso en la China. Porque claro, la China exportaba seda. ¿Cómo me pagas? Quiero que me pagues con la moneda global. Pedía el real de 8 para que le paguen. Hecha en el Perú. Y entre las que les daban, habían hechas en el Perú. Entonces, ¿te imaginas ese poder económico que, ojo, que muchos dicen, ah, sí, pero eso lo tenían los españoles. Eso lo tenía la casta de más alta jerarquía, que era la nobleza, y el reino que más nobles tenía en toda América era Perú, con más de 500, incluso más que México. Y de esos 500, el 90% eran las panacas incaicas, los descendientes incas y los curacas, como por ejemplo los curacas huancas, Jerónimo Huacrapáucar, cuyo hijo, Felipe Huacrapáucar, llega a la audiencia de Lima con una serie de quipus, ¿no? Se acerca y dice, esto es lo que los huancas hemos peleado a favor de su majestad. Y en la audiencia de Lima tienen que llamar quipu camayocs, que traduzcan y escriban lo que decían los quipus y se lo mandaron a Felipe II. Y Felipe II le entrega a Felipe Huacrapáucar un escudo de armas que el día de hoy es el escudo de Huancayo. El escudo de Huancayo es el que Felipe II le entregó a Felipe Huacrapáucar porque los huancas lucharon a favor de España. Cosa que en Huancayo... Como si se enteraran, más de uno se moriría de infarto, ¿no? A ver si se los dan cuenta en el colegio, a ver si les dicen de dónde viene ese escudo. Pero es que el Valle del Mantaro tenía autonomía en el virreinato. Los huancas mandaban en el Valle del Mantaro. El día de hoy, ¿qué hacen los indigenistas? Los acusan de traidores. Oye, el huanca le debía fidelidad a Atahualpa, ¿no? O al Inca. El huanca le debía fidelidad a sí mismo y se quería aliarse con quien quiera lo hacía. No eran traidores a nadie. Les han creado también otra herida de traidores que no tienen ni pie ni cabeza. Y qué curioso, ¿no? Cómo se pierde el imperio, entre comillas, el imperio incaico, a manos de un inca que no era de la Casa Real del Cusco. El primero que no fue de Atahualpa. la Casa Real del Cusco, ¿no? Claro, ahí... ¿Se podría decir que era un hijo bastardo, Atahualpa? Es que no existía el concepto de bastardo, sino existían los hijos con las collas y los hijos que tenía el Inca con otras mujeres, con hijas de curacas, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién era la madre de Atahualpa? Esa es otra discusión que hay hasta ahora. Porque los ecuatorianos dicen que nació en Quito. Pero eso solamente te lo dice el cronista Velasco. La gran mayoría de cronistas te dice que nació en Cusco. Ahora, si era el hijo de Pacha Duchicela, que era la hija del curaca, del Shiri de Quito, ¿no? Entonces, bueno, es posible, está entre las principales candidatas, pero vamos, Huayna Cápac tenía 500 hijos, porque donde iba Huayna Cápac tomaba a la hija del curaca y la tomaba como esposa, y eso era la alianza con el curaca. Así es como los incas hacían alianzas, ¿no? Sí es cierto que Atahualpa se identificó más con Quito, y es por eso que en el Cusco a los generales y a los ejércitos de Atahualpa los llamaban los de Quito. Y José Antonio del Busto, en su biografía de Francisco Pizarro, también cuenta una historia interesantísima. La Fundación Española de Cusco la narra como el día de su fundación y de liberación de los ejércitos de Quito. Claro, pues, porque los cusqueños se sentían invadidos por los de Quito, no por los españoles. Los de Quito que habían venido, sí, a matar, a robar y a saquear y a quemar la momia de Tupac Yupanqui, que era lo peor que le podías hacer a un inca era quemarle la momia. Y eso hicieron los generales de Atahualpa.
Claro, porque Tupac Yupanqui fue allá, los conquistó y le sacó el alma, le sacó la mugre Tupac Yupanqui también, ¿no? Entonces, Claro, era un conquistador, un hombre guerrero. por supuesto, pues que los incas, el día de hoy lo quieren pintar a los incas como que conquistaban repartiendo flores, ¿no? Los incas eran conquistadores y claro, eso generó también toda una serie de enfrentamientos y recelos que estallaron con Huáscar y Atahualpa. ¿Tú conoces esa historia de la única etnia andina que habita la Amazonía peruana? Ah, los chancas. Y los pocras que se asentaron Claro, en la zona de Tarapacá, en Lamas. San Martín, en Lamas. En Lamas, sí. ¿No? Hay un museo chanca en Lamas. Es la única etnia con rasgos andinos que vive ahí, ¿no? Claro, eso se los- fue huyendo de los incas, ¿no? Eso los persiguió Pachacútec. Pachacútec persiguió a los chancas, que claro, Pachacútec también obviamente había vivido la guerra con los chancas pues desde que era adolescente. Y luego Pachacútec los persigue a los chancas hasta Lamas, imagínate, hasta San Martín, hasta Sí, Amazonas. yo he estado ahí, yo conozco esa ¿no? historia. Pero también es cierto que en algún momento de la historia, sospecho yo con los españoles, que los chancas regresan. Porque Una parte. es que el día de hoy se ha hecho un análisis de ADN y no se ADN chanca se ha encontrado de forma residual. O sea, de alguna manera no es que ha quedado ahí. Pero muy probablemente es porque ya para la conquista, para el virreinato, hayan regresado. Pero bueno, ya es parte de la historia, es parte de la cultura, está el Museo Chanca. Y más que el Museo Chanca, me gusta mucho que en Lamas hay una estatua con la que yo resumiría la conquista del Perú. Porque está un conquistador español dándose la mano con un natural del lugar, ¿no? Con un indígena. Y es que claro, eso fue. Te invito a venir la próxima semana porque hay un tema que para mí es de vital importancia, por lo que me tocó vivir a mí en Venezuela, es conocer la auténtica naturaleza de lo que fue la llegada de Bolívar al Perú. Eso es picante, porque acá hay muchos que idolatran a Bolívar, pero realmente Bolívar fue se tomó con tanta pena el desmembramiento de Tupac Amaru en el Cusco, con mayor pena se tiene que tomar el desmembramiento del Perú a manos de estos miserables que entre sábanas negociaron la repartija del Perú a manos de San Martín, Manuelita Sáenz, y no recuerdo cuál es el nombre de la amante de San Martín, que fue otra de las cómplices de ese desmembramiento que sufrió el Perú. Rosa Campuzano me parece que fue. No estoy seguro, yo ahí sí no estoy Ya. seguro, pero de Bueno, Manuelita sí sé porque claro. al haber vivido en Venezuela sé que el amante de Bolívar era ella. Pues, ¿no? Y después Bolívar nos declara la guerra, ¿no? Y todos los conflictos que hemos tenido con el Ecuador es por que Bolívar reclama Tumbes, Jaén y Maynas en la guerra con la Gran Colombia. Tenemos que retirarnos, porque tú sabes que desgraciadamente el tiempo pasa volando, y más cuando hay este tipo de sabrosas conversaciones en donde uno comienza a descubrir la verdad más que los culpables. Nos despedimos Así del es. programa del día de hoy. Rafael, por favor. Sí, y no se olviden, para conocer más de esta historia, búsquenme en mis redes sociales, Capitán Perú, en Facebook y en YouTube, @Capitán Peruano, en Instagram y en Twitter para que vean todas estas entrevistas con historiadores, con descendientes incas, también tengo entrevistas y mucho material que les va a gustar y les va a cambiar toda nuestra historia. Nos despedimos por el día de hoy, no sin antes mencionarles que Satel es más que una señal, que nos pueden encontrar en www.sateltelevisión.pe y también en las redes, en YouTube y en Facebook. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana con su programa La Guillotina.